Bueno, pues buenas tardes, noches, casi ya buenas noches a todos los que habéis tenido a bien a venir esta tarde a acompañarnos con nuestro amigo Fran. No es la primera vez que nos sentamos en una presentación de libros, pero esta parece diferente, Fran, y lo hemos hablado esta mañana en radio, invitando a la gente a que viniera. Fran está hoy aquí, bueno, todos lo conocéis, para quien no lo sepáis, para quien nos esté viendo por televisión. Él es profesor en el Instituto Virgen de la Cabeza de filosofía y ha escrito numerosos libros, entre los que se encuentra El Liconfront, El resto de la idea, varios libros de ajedrez, diario de un... no me acuerdo, ¿no? ¿Cómo era el diario? Diario de clase. Diario de clase, efectivamente, que también tuvimos el gusto de presentarlo aquí en nuestra Casa de la Cultura. Y hoy viene con viento fresco y nuevo, Nanna, su última publicación, su último libro, y decía esta mañana que era especial porque, bueno, no sé si dentro habrá algo de, siempre hay en la filosofía, bueno, porque está siempre presente, pero él no es un libro de género filosófico, no es ningún ensayo y no nos habla de eso en particular, no habla de una mujer, de Nanna y su vida, ¿no? Es una novela y el género es erótica, una novela romántica, comedia, decíamos esta mañana, comedia romántica, erótica. Esta mañana en la entrevista de radio no hemos querido desvelar mucho el contenido aunque sí hemos hablado un poquito del perfil del personaje, pero no hemos querido adentrarnos mucho en la historia ni en el contenido del libro, porque para eso está aquí él, nos acompaña y nos va a hablar de, bueno, pues de todo lo que rodea al parto de este libro, no solamente a la historia, sino bueno, pues cómo surge esa idea, cómo esa intrusión en el mundo de la literatura romántica, erótica, bueno, pues todas esas curiosidades que quiero, por lo menos yo, escuchar. Así que cuando quieras, Fran, para ti todo. Muchas gracias, María, por la presentación. Esta mañana hemos tenido oportunidad de hablar y adelantar algunos temas que ahora desarrollaremos un poco más por lo menudo. Bueno, pues muchas gracias al concurrido público, amigos y conocidos. Muchas gracias por asistir, cuando seguramente hay cosas mucho más interesantes que hacer en la vida. En cualquier caso, Nanna es efectivamente una novela que escribí hace un año, durante el verano, una cosa así, a lo largo de un año, porque la idea venía de un poquito atrás, y es una incursión mía en un género que es la narrativa propiamente dicha. Antes había publicado algunos otros libros que podrían calificarse de ensayo, aunque con cierto matiz, porque en todos ellos, o al menos en algunos, como en el Liconfront que tenemos aquí, o en el ajedrez de la filosofía, pues había cierta narratividad, es decir, que no me dedicaba solamente a desarrollar conceptos o a explicitarlos o a construirlos, sino que introducía cierta acción narrativa, es decir, ciertos acontecimientos que se van desarrollando en el tiempo. Evidentemente, en una novela eso es lo que ocurre de manera primaria y solamente en algunos momentos hay lugar para la reflexión, pues cuando alguien está pensando o algo por el estilo. Pero en general, Nanna, digamos, es la protagonista, es alguien a la que le pasan cosas y me he dedicado sencillamente a contarlas. Digamos que tengo que dar las gracias a mi mujer porque fue la que me incitó
a escribir algo de este estilo, diciendo básicamente quiero que escribas algo que no haya que leer con un diccionario al lado, porque digamos, tener un diccionario al lado parece que interrumpe la lectura de manera o sea, que hace que sea un autor de éxito, como todo el mundo sabe. Así que dije, pues nada, no va a haber diccionario al lado y voy a contar una historia. Y me acordaba de un refrán que dice mi abuela siempre, mi abuela y luego dice mi madre, que es, en caso de duda, yo de viuda, ¿no? Y entonces ese refrán tan bonito, el mundo está lleno de viudas, el caso es que intenté sacarle partido a ese refrán, yo soy muy refranero, y la protagonista es una viuda que ha perdido su marido hace 3 años y que pues está, pues eso, lo que no se le va en lloro se le va en suspiros. Y el caso es que a partir de ese duelo, está intentando salir de ese duelo y va a salir del duelo de una manera un poquito sorprendente, es decir, a través de una serie de experiencias con amigas, con amigos que van a tener, en los que va a haber pelos y señales, sobre todo pelos, más que señales, ¿no? De hecho, el primer capítulo empieza con una depilación, así que por eso digo que pelos y señales. Entonces, son las aventuras de una mujer contadas por ella misma, es decir, es suplantado la voz de un personaje y me he puesto a contar, pues como Dios me ha dado a entender, pues qué es lo que puede sentir, padecer un personaje de este estilo. He necesitado ayuda, lo digo porque algunos de los que están aquí saben que les he leído algún capítulo, por ejemplo, durante una cena o durante una reunión, y entonces pues yo para testar cómo iban sentando ese tipo de cosas, pero no solo con algunos de los aquí presentes, sino que, como he dicho alguna vez, pues me iba, por ejemplo, al Instituto de Andújar, que estaba trabajando entonces, y por las tardes le leía a las mujeres de la limpieza algunos capítulos también, ¿no? Es decir, yo necesitaba público femenino, ¿no? Porque la historia estaba contada por una señora. Y esas mujeres que no habían leído más que lo que pueden haber leído, sin especiales erudiciones ni nada por el estilo, pues me iban contando que esto sí, que esto no, y yo estaba atentísimo a todo lo que me pudieran decir, lo que les gustaba, lo que les dejaba de gustar, etc. Y sobre todo, como, no sé si lo has comentado, pero como el ambiente es rural, entonces necesitaba capturar muchísimas expresiones populares, por ejemplo, de aquí de Marmolejo, y yo he estado robando expresiones a todo el mundo. O sea, en cuanto veía algo que me parecía curioso, pues esto va a la novela, y entonces ideaba una forma de meter esa expresión, la expresión de una vecina, de una amiga, de una mujer de la limpieza, de quien sea. Me iba a los churros y yo me ponía allí con mi libreta a escuchar a la gente que decía, ¿no? Lo digo porque muchas de ellas, aunque yo me hubiera puesto con denodado esfuerzo a inventarme expresiones de este estilo, pues no lo hubiera hecho nunca, ¿no? Por ejemplo, por poner algún ejemplo de este estilo. Esto lo escuché yo en Marmolejo y dice, estoy hablando de una cuñada que tiene, no sé qué, no sé cuántos, y dice que su hermano está como cuando le das de chupar un limón a un bizco, ¿no? Pues esa expresión está, que es muy significativa y muy sugerente. Esto lo he escuchado yo en Marmolejo y lo he metido en la novela. Una mujer de la limpieza me dijo que la protagonista era muy jaquetona, ¿no? Yo no hubiera dicho lo de jaquetona en la vida. Así que doy las gracias al pueblo, no al pueblo de Marmolejo, al pueblo, es decir, a la gente indefinida que hay por ahí, que me ha ido prestando expresiones. Y sobre todo a mi señora, que tiene un vocabulario extraordinario y por lo tanto cada vez que dice algo pues lo copio y lo meto por lo civil o lo criminal, ¿no? Hoy mismo ha dicho alguna cosa, digo, bueno, la apunto,
Pues porque sencillamente habla un dialecto distinto que el mío, y como la protagonista se supone que es del sur, pues directamente, para conseguir sus efectos de verosimilitud, pues he incorporado este habla, ¿no? Estar atento al habla de la gente, ¿no? Este era uno de los objetivos que tenía aquí. El segundo objetivo, porque el libro es una comedia erótica, es hacer risa, evidentemente. Es decir, una comedia es para reírse. Es decir, plantear situaciones absurdas o ridículas. Ridículo significa que hace risa, eso significa ridículo. También significa otro tipo de cosas, pero ridículo es propiamente lo que hace risa. Pues imaginarme situaciones absurdas, estrambóticas, exageradas, para a continuación sacarle un partido narrativo. Y el tercer objetivo era el propio erotismo, es decir, hay algunas escenas escabrosas, muy explícitas, que pueden llegar a perturbar el ánimo del lector. Creo que nada comparado con otras cosas que hay por ahí, o sea que después de todo me parece de una blancura el relato extraordinario, por eso decía que era romántica o post-romántica. Y te decía esta mañana que quizá haya una colisión, una dialéctica rara entre el humor y lo erótico, ¿no? Porque da la impresión de que cuando nos ponemos en plan erótico nos ponemos demasiado solemnes y entonces, porque parece que es una cosa muy seria, ¿no? Yo, como tengo espíritu burlón y burlesco, no me tomo en serio nada. Y entonces yo no sé si las perturbaciones que la lectura puede provocar en los lectores se compensarán o quedarán abortadas precisamente por el aspecto humorístico, porque es que no te puedes dejar de reír al respecto de las cuestiones. Entonces, digamos, esos serían los tres malabares del aspecto filológico, el erótico y el cómico, que he intentado en la novela trasladar. En cuanto al asunto que comentabas al principio, el de si hay filosofía ahí o deja de haberla, pues la hay de manera puntual, pero absolutamente camuflada, es decir, que ciertas referencias en algún momento que pueden aparecer, pero que están absolutamente al servicio, porque esa es por lo menos la intención, de la acción, y luego el propio concepto de amor, porque es una novela amorosa o romántica, es decir, el propio concepto de amor que yo puedo tener, que puedo desplegar, y que en vez de desplegarlo de manera ensayística o filosófica o reflexiva, lo he desplegado de manera narrativa, contando una historia. Aquel lector que tenga más referencias culturales, pues se dará cuenta de que detrás de esta escena hay cierta idea, pero que no está citada, o que detrás de esta otra se está desarrollando tal cosa o tal otra. Yo qué sé, por poner algún ejemplo, la escena de la confesión, donde ella se confiesa con don Aquilino, pues es que no tiene nombre de cura, vamos, efectivamente. De hecho, era un cura, era un tío mío, o sea, que es que el don Aquilino era un tío abuelo mío. Y claro, el nombre de mi tío Aquilino se justifica por el hecho de que lo he convertido en un personaje en la novela. O una tía mía que se llamaba Vitersinda, que también tiene bemoles la cosa, pues es el pobre nombre de mi tía Vitersinda solo se puede justificar por el hecho de que ahora es doña Vitersinda, que es la médica de la protagonista, ¿no? Entonces, digamos que en esa escena de la confesión, una escena que es quizá la que más me gusta de todo el libro, pues hay un homenaje oculto a un libro de James Joyce, El retrato del artista adolescente, porque en ella el cura le dice, para consolar a que se está confesando, que en la vida los males se restan, pero que en el infierno se suman. Es decir, que en la vida, si te duele la cabeza y luego te machas una uña, pues te deja de doler la cabeza y te empieza a doler la uña. Pero en el infierno se suman. Es decir, que
lo cual significa que mientras percibamos que los males se nos restan, pues estamos todavía vivos y todavía hay cierta esperanza. Por eso dice la gente, con un clavo con otro se saca y cosas de este estilo. Bien, entonces este sería un ejemplo de cómo yo estoy aprovechando una idea de una lectura que tuve hace 30 años, por lo menos, que lo leí, pero que me impresionó y que lo he aprovechado aquí. O, por ejemplo, hay un momento en el cual se habla de la historia de amor entre Abelardo y Eloísa. Es una historia preciosa de la Edad Media, donde al pobre al pobre Abelardo, Fulberto y sus sicarios lo emasculan, que emascular significa que le cortan sus partes, porque había dejado preñada a Eloísa, y entonces la historia de amor entre ellos se ve interrumpida precisamente por la ausencia ya de los atributos masculinos del pobre, que era filósofo por otro lado, y Eloísa era su alumna. Así que, pero esto es una historia del siglo XII, o sea que no... y en la pobre Eloísa, tenemos las cartas, que yo recomiendo que leáis, son preciosas. Llega un momento en el que Abelardo le dice que no podemos ser más que amantes en Cristo, claro, porque ya lo carnal se había digamos, liquidado. Y la pobre Eloísa le dice, la mujer está primera, dice, a ver si él creía que ella estaba enamorada de su pene. Que fantástico. Incluso ella no se quería casar. Cuando se queda embarazada le dice que ya no se va a casar, que a ella le ha tocado la condición de ser mujer, pero que ella no va a llevar sobre sus espaldas la carga de hacer que el Aristóteles de nuestro tiempo tenga que estar limpiando pañales. Sí, toma ya. Es decir, y ella se metió monja, en el sentido de que tenía muy claro que esto de ser una mujer en el siglo XII era una carga, y que lo que no podía hacer era que alguien interrumpiera su vida intelectual, porque era el mejor filósofo de su época, haciendo labores que no le correspondían. Que bueno, esto tiene muchas interpretaciones, por otro lado. Vamos a ver. Bien, entonces, digamos que por ese lado hay pequeñas referencias puntuales que no molestan, a mi juicio, y hay una concepción general del amor, que es más o menos la que mantengo, y que que podría resumir diciendo que cada relación es única, y por lo tanto no se puede hablar del amor en general. Es decir, cada relación que es única significa que se establece entre dos, y esa relación solo puede ser comprendida y solo se funda en esa polaridad que se da entre esos dos individuos. Entonces no puede haber recetas generales ni nada por el estilo. Y por lo tanto es una verdad subjetiva. El amor es una verdad subjetiva, es algo en lo que por eso sufrimos tanto cuando esa relación se rompe, porque verdaderamente pierdes una especie de sostén de tu propia vida. Y la pobre Nanna, que se enamora finalmente, pero que tiene por ahí diferentes aventuras, pues está buscando eso que ha perdido con la muerte del marido, que también es muy divertida la muerte del marido, que aprovecho para hacer un chiste de la muerte, evidentemente, y lo mismo de cualquier otra cosa. Es decir, un amigo mío me decía que la novela era muy religiosa, porque es verdad. Es decir, hay muchas referencias, incluso hay un momento en el cual se pone a rezar una oración que es una que me contaba a mí mi madre: el Padre Nuestro, chiquinino, llévame por buen camino de salvación, mis pecados muchos son, etc. Es decir, ella es muy, muy católica, muy religiosa, pero al mismo tiempo es una novela pagana. Es decir, es una alegría del cuerpo, de la carne y del placer, por decirlo así, perfectamente compatible con una religiosidad popular, que es la que yo creo que hay, por ejemplo, no popular y hasta cierto punto teológica en algún sentido. ¿Por qué? Porque, comento el nombre de la igual es adelantar acontecimientos, pero Nanna viene de encarnación.
Es decir, Encarnación sería el nombre de la protagonista, que luego encontré una canción de El Cigala, la divina encarnación, no sé qué, algo así, digo, qué casualidad. Y Encarnación, en principio, es como una especie de ángel caído del cielo. Entonces hay una reflexión teológica que es la de que es un ángel, ¿no? Y un ángel, en la teología de la Edad Media, era un individuo que agotaba una especie. Nosotros no somos individuos que agotamos una especie, nosotros somos hombres, mujeres, que somos de la especie Homo sapiens, y este perrito de la Canis familiaris, y etcétera. Es decir, que la especie es una y luego hay infinidad de individuos. Pero con los ángeles no pasa eso, porque los ángeles son espíritu, puro espíritu. Y las diferencias individuales son materiales. Es decir, que lo que nos diferencia a ti de mí es que somos individuos con materia diferente que pertenecemos a la misma especie. Pero los ángeles, como son espirituales, el criterio de definición, el criterio de individuación del ángel no puede ser material, porque son puro espíritu. Y entonces los pobres medievales, los teólogos medievales decían, ¿y cuál es el sexo de los ángeles entonces? Y era una pregunta estupenda, porque el sexo es una diferencia material, no es una diferencia específica. Y había aquellos que consideraban que los ángeles no tienen sexo, que los ángeles debían ser masculinos, que los ángeles debían ser femeninos. Por ejemplo, en el Islam hay ángeles femeninos. Pero digamos que en la tradición católica se llegó más o menos a la conclusión de que son asexuados. Por eso representamos a los angelitos como si fueran bebés, es decir, antes de que haya caracteres secundarios que determinen a alguien. Y lo que le pasa a Nanna es que es un ángel que le ha tocado un cuerpo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos con el cuerpo? Pues darle gusto al cuerpo, es lo que hay que hacer. Entonces ya está, como cuando te compras un vestido nuevo, ¿no? Y quieres, o unos zapatos que parece que pisas más fuerte, ¿no? Pues cuando te dan un cuerpo, pues hay que usarlo, ¿no? Hay que darle la oportunidad. Y eso es básicamente la novela, es una historia en la cual Nanna usa el cuerpo. No sabe usarlo bien, ¿no? Le pasan siempre cosas, se está cayendo, vomita, se tropieza, se corta, cosas de este estilo. Luego también me he divertido mucho en el aspecto de documentación, en el sentido de que pues llamaba a mi suegra para que me diera una receta popular, ¿no? Cacaflote o vete a saber qué, o cómo hacer las manitas de cerdo, porque ella estaba cocinando, a ella le gusta cocinar a la protagonista. También me he divertido mucho vistiendo a mis protagonistas. Te comentaba esta mañana que me ponía a ver revistas de moda para ver cómo se llamaba esta manga, o este escote, o este bikini, o este no sé qué, el tejido tal y cual. Porque claro, está en una boda, está en un bautizo y tengo que vestirla como Dios manda. Y hacer comentarios que yo supongo que no sé si lo son femeninos, del tipo esto va bien con esto va que me he fijado, pues que mi hija desde los 6 años ya sabía que esto combina con esto y esto no combina con otro. Yo no tengo ni idea de ese tipo de cosas, me voy como un disfraz siempre. Que por cierto, disfraz, mucha gente se cree que estoy diciendo disfraz, pero disfraz significa exactamente, y de hecho, un adefesio, que esta es una expresión de mi suegra, ¿no? Maravillosa. De mi madre, sí. Un disfraz, ¿no? Pero lo digo porque igual nosotros no nos supone ningún tipo de problema, pero más allá de Despeñaperros sí que lo va a suponer, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, el otro día un amigo que ha hecho una reseña para un periódico, que por cierto ha titulado la reseña La filosofía hecha a piel, que creo que está bien el título, está representando bien la cosa. Pues me mandó una lista de todas las palabras que le habían resultado curiosas, de Marmorejo muchas de ellas. E incluso había una que había puesto alguilamos, y
no sabía yo que en Marmolejo se decía alquilamos en vez de alquilamos, y yo le decía, no, es que eso es una errata, y entonces, pero claro, como yo ya le había convencido de que cualquier cosa que pusiera en el libro era un ruralismo, una cosa rústica, pues hasta el alquilamos, que era solamente un error, que no me había dado cuenta yo de él se lo había tragado, así que desde ese punto de vista parece que he conseguido algo, ¿no? Así que estaba diciendo, sí, lo de que he disfrutado mucho vistiendo a mis personajes, porque hay 7 u 8 mujeres, y las he visto pasar de fiesta 2 días, y luego el bautizo, y luego se van a una piscina y también cada una lleva un bikini, y no sé qué, y no sé cuántos. Pero claro, tenía que imaginarme yo cómo eran los bikinis y cómo son los bikinis y qué pasa, y luego pues las maldades, ¿no? que se dicen entre ellas también, ¿no? Pues que a uno le queda muy ajustado y se le sale media cosa fuera, o que tiene unos tirantes que le hacen unas lorzas por aquí que no son normales, y entonces dicen, esto no te tiene que apretar nada ni nada, y ¿qué va? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, me he pasado muy bien haciéndolas. Y luego también me preguntabas esta mañana el componente biográfico o autobiográfico. Te decía que esa pregunta o esa cuestión tiene dos respuestas. Una, que evidentemente cojo de lo que tengo más a mano pues el material correspondiente, y si tengo que describir un patio, pongamos por caso, pues me fijo en mi patio y Santas Pascuas. Y si tengo que describir un coche, pues el que tengo al lado, y si tengo que echar mano de un refrán, pues uno que me ha dicho mi señora, mi suegra, mi madre o quien sea. Así que hay un componente inevitablemente biográfico, porque uno tiene, digamos, tiene la mochila llena de vivencias propias que luego se aprovechan. Pero lo importante, estéticamente hablando, no son los elementos, sino la composición. Es decir, no sé si habéis visto, últimamente he visto yo algunos vídeos en los cuales, a partir de las chinas que hay en la playa, alguien empieza a juntar los colorines que tiene y hace un perro, un dibujo, un no sé qué. Entonces, es sorprendente y la habilidad que tiene esta gente. Pero eso es como si alguien dijera, esta piedra es mía, ¿no? Pero no. Si lo que importa es que esa piedra sirve para una composición que es la que tiene en la cabeza el artista o lo que sea, es decir, la intención poética, aquello que quiere construir. Es como si, por ejemplo, yo pintara un cuadro y utilizara los espaguetis para pintarlos que han sobrado en casa. Este cuadro es mío porque esos espaguetis son míos, pero eso no tiene ningún sentido, evidentemente. Así que el componente biográfico es inevitable, pero no solo en una novela, en cualquier otro texto. Y luego, una cosa muy curiosa, que es la vida como al revés, ¿no? Lo digo porque cuando mucha gente que reconoce cosas suyas, por ejemplo, amigos y demás, o mi mujer, por ejemplo, que reconoce cosas suyas porque las han dicho y las he cogido y las he incorporado, dicen, ¿qué dice mi personaje? ¿No? Es decir, en vez de que el personaje esté describiendo a la persona que está ahí fuera quiere proyectarse sobre el personaje. Pero bueno, que no eres tú, que es imposible, que es que yo tengo muchas referencias ahí que han sido entrecruzadas y están entreveradas. Pero es muy, muy interesante cómo nos queremos meter dentro de las novelas, que es un poco el problema del Quijote, ¿no? Don Quijote quería ser un personaje de sus propias novelas. Y entonces eso yo no diría que es biográfico, sino extrabiográfico, sino que, es decir, que el mundo que está ahí fuera se quiere meter dentro de mi novela. Y esa novela, como decía Flaubert de Madame Bovary soy yo. O sea, yo soy Nana, ¿no? Esto ha salido de mi cabeza.
Y por último, para acabar este aspecto, recuerdo que yo le iba leyendo a mi mujer partes de la novela y entonces le decía esto por aquí, esto por allá, ¿qué te parece? Que sí, que tal, que cual. Y en un momento dado, pues yo le decía, bueno, ¿y ahora cómo sigue? ¿No? Es decir, le preguntaba a ella cómo sigue. Y claro, es evidente que tiene que ser así, pero después de todo me sorprendía, porque me decía unas cosas que para mí no tenían nada que ver con lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Pero si el personaje no puede decir esto, por ejemplo, el personaje no se puede sentir culpable nunca. Es una de esas cosas que se apreciará en la novela, es decir, el sentimiento de culpa no está por ningún lado, o sea, es una cosa deliberada completamente. Es decir, la culpa como algo que nos hace sufrir, que nos hace sentirnos... Nana no puede sentirse culpable, porque es un ángel. Entonces está más allá del bien y del mal, como diría Nietzsche. Lo cual no significa que haga maldades, pero eso es otro problema. Pero el sentimiento de culpa está extirpado, era una de esas cosas que quería eliminar de raíz y que no hubiera ningún tipo de residuo por ningún lado. Lo cual no significa, por ejemplo, que no haya venganza, hay cierta venganza, ¿sí? El sentimiento de venganza y de maldad sí que lo hay, pero no de culpa. Así que esa es la complejidad psicológica que he elaborado para perfilar bien el personaje, y luego desde el punto de vista de la estructura son capítulos cortitos, muy cortos de hecho, muchos de ellos 2, 3, 4, 5 páginas, 6 quizá el más largo, o 7, donde se va como por secuencias y algunos saltos temporales, es decir, igual pasa una semana entre lo primero, un capítulo y otro, o algo por el estilo. Yo iba más o menos anotándome en qué mes iba, ¿no? Es decir, que si le avisan de que va a haber una boda en verano, pues yo tenía que ver más o menos que no me pasara de la boda, porque entonces me iba haciendo mi calendario. Es decir, tuve que hacerme algún tipo de estructura al respecto también para saber la edad que tiene, lo que se llevan los personajes entre sí, para que no pase que en el capítulo 1 se lleven 12 años y en el capítulo 30 se lleven 16, porque ya se me ha olvidado lo que había dicho yo en el 12. Entonces ese tipo de cosas hay que estar pendiente. Y si ella es rubia o morena en el capítulo 2, que no sea pelirroja en el 24. Claro, claro. Ese tipo de cosas hay que tenerlas un poquito en cuenta. Y iba a decir otra cosa, sí, acerca de la estructura. La temporalidad. Sí, la temporalidad. Y luego tiene una estructura circular. Es decir, que la novela no se acaba nunca. ¿En qué sentido? En el sentido de que el final de la novela es el principio de la novela. Es decir, hay un primer capítulo que creo que lo he llamado prefacio o algo así, ¿no? Bueno, pues ese prefacio se supone que es el final de la novela. Es decir, que acaba la novela y entonces cuando acaba la novela lo que ocurre es el prefacio y entonces se vuelve a empezar. Así que uno puede estar leyendo continuamente y además da una especie de clave. Algún compañero me ha dicho que esa circularidad da cierta clave para la interpretación de la novela, de tal manera que la primera vez que se lee es distinta que la segunda vez que se lee, precisamente porque uno percibe esa circularidad que no la percibe de primeras. Pero bueno, no sé si es la mejor idea que he tenido en mi vida. En cualquier caso, ahí se quedó y ya está. Así que yo creo, si te parece, que ya no sé si hay alguna pregunta del público o de lo que sea, pues a no ser que se me ocurra algo más, pues yo daría por concluida la cosa. Yo creo que no he entendido muy bien el dicho ese de nuestros mayores: en caso de duda, yo viuda. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir, mi madre decía algo así, que quiero tanto a tu padre que prefiero que quiere quitarle el mal trago de sufrir la muerte de su mujer. Vamos a ver, es un refrán cínico, está claro. Sí, ya lo he entendido.
Claro. Caso de duda, tú Pues te mueres antes. Tú te mueres antes, ¿no? Entonces, te quiero mucho, pero... Entonces, Nanna en realidad es un ángel, como tú dices, pero un ángel... Bueno, es un ángel, dice Don Aquilino. Un ángel viudo. Que no Sí, exactamente, es un ángel viudo. Se le ha muerto el marido, además en unas circunstancias, es que no lo puedo contar porque entonces os quito el chiste, pero la muerte del marido es para despotorrarse directamente, con perdón de la expresión. Luego, mientras iba escribiendo la novela, decía, tengo que conseguir que mi protagonista pierda las bragas 4 o 5 veces a lo largo de la novela. Y lo consigo. La pobre está perdiendo las bragas cada 2 por 3. O sea que es una historia de un personaje de las intimidades sexuales de una mujer. Bueno, no, vamos a ver. Se toca sobre todo el mundo de... El género, bueno, sí, eso está claro, pero el género erótico, digamos, a mi juicio, para mí ni siquiera es una novela erótica, ¿vale? Aunque hayan puesto que sea una novela erótica y demás, para mí es una novela como otra cualquiera. O sea, pero los géneros se definen así porque tienen ciertos sesgos, es decir, tienen ciertas características que el autor, mejor dicho, que el lector que va a comprar un libro de ese estilo quiere encontrar. Entonces, esta mañana hablábamos del auge que tienen este tipo de novelas entre el público femenino. A mí me recuerda mucho por lo que estamos hablando, no sé, Juan del Val, que es muy conocido, que es el periodista, marido de Nuria Roca, que ha publicado varios libros. Candela, que es una de las más conocidas y con las que más... No, yo no he leído ninguna. Candela, Candela. Bueno, estoy viendo que del mismo estilo, el sexo no es la parte principal, sino que hay escenas que en la vida de esta mujer pues las describe y forman parte de su vida y se explicitan en el libro, ya está. Digamos que para mí el sexo o lo carnal, ya lo que se llama encarnación, lo carnal es el tema, eso para mí está claro. Pero lo carnal pasa por la comida y pasa por el vestido y pasa por el disfrute y pasa por la bebida y pasa por la gimnasia ruidosa con secreción de fluidos, como decía Marco Aurelio definiendo hacer el amor. Esto lo decía un filósofo estoico que fue emperador. Y que, por cierto, dice gimnasia porque gimnasia significa estar desnudo. O sea, que no se puede hacer gimnasia en chándal. Esto es una de esas... Se hace, se pone uno una ropa como para ir a coger ajos y se pone a hacer gimnasia. Pero eso no es gimnasia. Gimnasia se hace desnudo como se hacía en la antigüedad. Y de ahí viene la palabra. Bueno, pues digo que el género erótico, por decirlo así, yo tengo algunas referencias de género erótico. Yo tengo al Marqués de Sade, tengo a Apollinaire, leí hace años, 30 años, una cosa así, una recopilación de cuentos llamado Placeres, escrito por señoras, por mujeres, autoras, que en general me gustarán más o menos o regular. Pero el Marqués de Sade sí que me gustaba más. Pero bueno, pues es un gran autor, por otro lado. El caso es que en las novelas que creo, porque tampoco he leído tantas como para tener una opinión firme al respecto, y por algunos comentarios que me hacían algunos lectores que fueron viendo el manuscrito, a mí me daba la impresión de que la diferencia entre Nanna y ese tipo de novelas a las que creo que estás haciendo referencia, que yo no he leído por otro lado, es que aquí no hay explicitación del placer. Es decir, aquí no hay explicitación subjetiva del placer. Es decir, no está, la protagonista nunca dice guarrerías acerca de lo que está sintiendo en un momento dado. Que al parecer eso es lo que hace que perturbe el ánimo del lector. En mi escasa experiencia de este estilo, me da la impresión de que esa explicitación exhibicionista del placer es lo que hace que las escenas de Nanna, en algunos de los lectores decían, pues no me ponen, no,
no, pues esto no es aquello a lo que estoy acostumbrado. Así que en ese sentido creo que soy muchísimo más pudoroso de lo que estas novelas son. Aunque desde un punto de vista objetivo puede ser tan escabrosa la escena como cualquier otra, ¿vale? Y en ese sentido creo que no soy pornográfico, porque no hay esa exhibición del placer subjetivo. Y por otro lado estaba la dimensión cómica que mencionaba antes. Así que esto es casi una lectura de catequesis, ¿no? O sea que el personaje entonces podía haber sido un hombre o no da para tanto a lo mejor. Sí, bueno, pues vamos a ver, el reto literario era una mujer, sí, está claro, o sea, me apetecía eso. Y por otro lado, creo que dada la condición de la mujer a lo largo de la historia, el lugar donde las mujeres han sido más inteligentes, porque no podían serlo en otros lugares, es en el amor, que es una condición de la filosofía. Es decir, que el pensamiento acerca de las relaciones, de los vínculos subjetivos que tenemos con los demás, y creo que solo hay que pensar en Sor Juana Inés de la Cruz, en Santa Teresa, en María Zambrano, el amor es fundamental. Es decir, no es la geometría, por ejemplo, ¿no? Que igual, pues a eso Euclides, pero cuando Sor Juana Inés de la Cruz decía, y si acaso me contradigo aquel que hubiera amado sabrá lo que digo, está claro que ella ha reflexionado muy profundamente acerca de los aspectos amorosos, porque quizá era el único ámbito donde cabía ese tipo de cosas. Entonces, de ahí, o por ejemplo, ya por irnos a Platón, cuando Sócrates en el banquete de Platón tiene que dar su discurso acerca de qué es el amor, él dice, y a mí todo esto me lo enseñó Diótima de Mantinea. Y Diótima de Mantinea era una especie de sacerdotisa, un personaje mítico, donde Sócrates dice que lo que él sabe de amor se lo ha dicho una mujer. Y en ese sentido creo que, contestando a tu pregunta, el personaje, o Eloísa, lo que hemos dicho antes, ¿no? Eloísa tiene una frase terrible cuando dice, cuando quiere volver con Abelardo y Abelardo dice que no, que está castrado y que no puede, su amor es imposible porque no hay ya lo carnal, no está lo individual, y Eloísa le dice, tua singulariter domino specialiter, que significa a ti te quiero singularmente y a Dios específicamente. Es decir, está poniendo que su amor individual está por encima del amor a Dios. Esto, Eloísa, siglo XII. Lo que pasa es que como está en latín, creíamos que era total. Y no, esta mujer era extraordinaria, ¿vale? Y entonces, y luego es una cosa que creo que en la experiencia subjetiva, porque tenemos todos, porque después de todo, no todo el mundo juega al ajedrez y por lo tanto mi libro sobre el ajedrez parece que no interesa a todo el mundo, o no todo el mundo le interesa la filosofía y por lo tanto tal, pero estos asuntos del bajo vientre los conocemos todos. Que esto es la frase de mi padre. Mi padre dice, el único problema que hay en este mundo es que aquí abajo nos pica mucho. Entonces, ¿qué está queriendo decir con esa grosería? Está queriendo decir que de esto entendemos todos. Que esto lo entendemos todos. Que es un lugar que lo entendemos perfectamente todos. Y cada uno sabe, hay dos sitios que me parece a mí que son los lugares obligados de paso de la subjetividad propia. Uno es el servicio, el váter, y otro es la cama. Cada uno sabe lo que hace en su váter, lo que hace con su cuerpo en su váter, y cada uno sabe lo que hace con su cuerpo en la cama. Y es singularmente suyo, evidentemente. Y yo qué sé, yo conozco amigos que no pueden ir a otro váter más que al suyo propio y se hacen 40 kilómetros para ir al servicio, porque no pueden ir a otro sitio más que a ese. Eso es muy típico, ¿eh? Eso no es 1, ni 2, ni 3, eso es tipiquísimo. Por no hablar, ya no me quiero meter en otro, por otro lado, yo soy un hombre sin experiencia directamente, pero en general, para todo. O sea, me saqué el carnet de conducir hace 4 años, con eso te lo digo todo. O sea que soy alguien reconcentrado, enquistado casi en mí mismo, y por lo tanto yo hablo siempre de oídas, no
no he sido Casanova ni nada por el estilo como para poder aquí dar lecciones de nada a nadie, ni mucho menos. Por eso has tenido que pedir consejos a las mujeres. Sí, consejos de aquí y de allá. Sí, pues he visto por aquí y por allá, pero bueno, es que después de todo soy muy viejo y también he visto muchas películas, he leído muchos libros y entonces esto, sigo por aquí, sigo por allá, tal cosa me recuerda a esta o la otra, en fin, lo que sea. Pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta más. ¿Tenéis algo que... otra cita después de leer la novela? Sí, hoy me he despertado de la siesta y se me ha ocurrido la continuación de Nana, pero no sé. Sí, pero no voy a... Una espiral ahora. Yo creía que el libro se había acabado, pero hoy directamente he tenido una iluminación y no sé si llegará a algún sitio. Luego te la cuento en privado. Eso. Pero... lo que se vende son las trilogías, una detrás de otra. Tetralogía. Una mujer libre que puede reanudar otra relación y reanudar otra vez. No, ya la he emparejado. Lo que pasa es que no sé... ¿Sabe? Pero siempre puedes viudar. Ante la duda, viuda. Exactamente. Bueno, tiene aquí algunos ejemplares para quien no lo tenga y quiera adquirirlo. Buenas noches a todos y a todas y que disfrutéis con la lectura.